Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros, bienvenidos a la sesión de esta semana. Vamos a iniciar esta sesión con una pregunta y es: ¿dónde está el límite entre la luz y la oscuridad dentro del alma humana? Porque las obras que les voy a presentar el día de hoy nos va a mostrar justamente cómo esos límites se van corriendo cada vez más. ¿Qué pasaría si tu intimidad se convierte en un espectáculo? ¿Qué pasaría si ese crimen que crees perfecto no lo es tanto? ¿Y qué pasa cuando quien está encargado de descubrir la verdad guarda más secretos que el criminal? Averígualo en las obras que te presentaré hoy. Démosle play. La hija de la reconocida influencer Melanie Klaus ha sido secuestrada. Kim, de tan solo 6 años de edad, ha estado frente a las cámaras desde que tenía 2 años y medio. Es reconocida en toda Francia por el canal de YouTube que maneja su familia, que se llama Happy Break. Esta es la historia que nos presenta Delphine de Vigan en Los Reyes de la Casa. Y es ese tipo de historias que te confrontan una vez te expones a ellas, porque es justamente en este entorno en el que nosotros nos encontramos en este momento el punto donde la escritora presenta un thriller de corte psicológico, pero también con crítica social. Aquí se analiza el papel de los niños influencers, de cómo estar expuestos frente a las cámaras desde temprana edad puede impactar de forma negativa su vida, más allá de pensar que este es el sueño de todos los niños y que son felices grabando y que les encanta ser reconocidos y recibir regalos de las grandes marcas y la ropa y vivir como en un mundo de ensueño, es lo que vamos a encontrar nosotros en esta historia. Y es que cuando uno la lee es muy fácil empezar uno a rememorar cuáles son los niños influencers o qué tipo de contenido uno consume, donde los pequeños, así sea presentando su rutina diaria, presentando sus juguetes, la comida que les gusta o haciendo comedia, ¿qué está detrás de todo esto? Y eso es lo que se pregunta la detective que va a investigar el secuestro de esta niña que desapareció mientras jugaba con su hermanito Sam, que también hace parte de este mundo digital, y los amiguitos del lugar donde viven. Y es que aquí nosotros vamos a tener como una madre que ha estado desde su adolescencia obsesionada con ser reconocida, con los reality shows, con presentarse frente a las cámaras, con encontrar su valor como persona a través de los likes, de los emojis, de los corazoncitos, de los me gusta, de los comentarios de millones de personas que ven este canal, que tiene vistas de 30 millones en los videos. Cómo ella encuentra esta forma de exponer a sus hijos, la infancia de sus hijos, y que todas esas personas que se animan a ver este canal y que lo siguen están casi que ahí como unos espectadores, pero son intrusos también, y eso es lo que empiezan a sentir los niños, Sammy y Kim. Y es esta reflexión, y nosotros a medida que avanza la historia nos vamos a preguntar quién está detrás de este secuestro, porque es evidente que la familia ya tiene muchos enemigos, hay personas que están en contra de que los niños aparezcan en estos canales de YouTube y de Instagram y en las demás redes sociales, porque dicen que esta es una forma de vulnerar su intimidad y su sano crecimiento. Y por el contrario, pues están las otras personas que dicen que este tipo de material lo que hace es darles como luz, porque esta es la visión que tiene Melanie, la madre de los chicos, que ella está en el mundo para darles magia a los demás, para mostrarles como la casita perfecta, los niños perfectos, y uno a su vez también va a encontrar aquí casi que un manual de marketing. Es el análisis que hace la detective Clara, que por el contrario
con Melanie son dos personajes muy distintos, son como es la contraparte. Mientras Melanie siempre está buscando ser el foco de atención y buscar si realmente esa valoración externa, la detective hace todo lo contrario. Ella quiere estar lejos de las cámaras, es una mujer metódica, es una mujer que incluso ha sido creada por unos padres que ni siquiera le dejaban ver televisión, sino casi hasta la adolescencia. Y eran unos papás que estaban muy metidos como en los movimientos revolucionarios y ser muy analítica frente a la sociedad que tenían. Y aquí en Los Reyes de la Casa, nosotros nos vamos a estar preguntando todo el tiempo quién secuestró a Kim, qué es lo que quieren de Melanie, qué es lo que quieren del papá de Melanie, cómo ve Clara toda esta exposición de estos niños cuando esta familia vive realmente de ellos, o sea, las ganancias que ellos obtienen por este canal superan el 1.000.000 de euros. Y también vamos a ver cómo estos chicos crecen y cuáles son las secuelas, si es que las hay, de este contacto permanente a través de las redes sociales con cientos, miles, millones de seguidores a los que ellos ni siquiera conocen, pero que esas personas se sienten como si fueran parte de la vida de ellos. Los Reyes de la Casa es ante todo el libro que cualquier influencer debería leer, que cualquier persona que está metida en esto que justamente estamos nosotros compartiendo hoy debería de leer, porque es este análisis con este suspenso, con este crimen de la desaparición de esta niña y con todo lo que está alrededor, lo que como lectores nos va a tener ahí expectantes a saber cómo se va a resolver esta historia y qué pasará con Kim y con Sam. En el book track número 1, Los Reyes de la Casa. Esta historia que les voy a presentar es muy corta, pero intensa, y es ese tipo de obras que nos permiten introducirnos en un género, en este caso el policíaco o de detectives, y es el cuento El crimen casi perfecto de Roberto Alt. Este cuento fue publicado en 1940 y ya es un clásico dentro de este tipo de historias. Y aquí resulta que hay una viuda de 68 años de edad que aparece muerta en su casa. Y todo indica que fue a causa de un suicidio. Y al principio nosotros vamos a ver qué fue lo que hizo esta mujer ese último día de su vida, que se reunió con sus hermanos, que almorzó con ellos, qué tipo de conversación tuvo después con su empleada doméstica y cuáles fueron los últimos instantes de su vida. Y esto lo conocemos a través de la narración del detective que está a cargo de este caso. Porque sí, pareciera que fuera un suicidio, pero hay ciertos elementos que no le cuadran a este detective y es lo que nos permite que la trama avance. Y aquí vamos a ver cómo la naturaleza humana, cómo esa línea que hablábamos al principio que les comentaba entre la sombra y la luz, la oscuridad y la luz, terminan dándole a este criminal o a la persona que está detrás de este hecho, cómo se convierte él en su propio enemigo. Porque lo cierto es que cuando la ambición, cuando esa necesidad de estar por encima de otros, cuando el ego y la inteligencia se confunden ahí, puede resultar que esto que pensaste que iba a ser perfecto y que nadie iba a descubrir, resulta que no. Y la solución de este cuento, que es bien breve, es bastante ingeniosa y creo que por eso es una de esas historias que a uno nunca se le van a olvidar, porque lo complicado a veces está en lo más simple. No dejes de leer este cuento que seguro te va a entretener y te va a poner a pensar en eso. Vámonos ahora a ese tipo de lugares que son perfectos para esconder
un cadáver o Los secretos, porque en estos paisajes de Islandia, con ese frío, con esas montañas cubiertas de nieve, con esas personas que parecen como muy apagadas justamente por este clima en el que viven, lleno de frío constante. Allí se desarrollan este tipo de novelas que causan gran emoción dentro de los seguidores de la novela negra. Y les estoy hablando de La Dama de Ragnar Jonasson. Esta historia hace parte ya de esas novelas que marcan justamente la novela nórdica negra que nos muestra, en este caso, a la detectiva Hulda Hermansdóttir. Espero haberlo dicho bien. Y es que Hulda es este tipo de personajes. Cuando yo leí esta novela, a mí lo que más me impresionó no es tanto lo que ella está investigando, que es el asesinato, la desaparición en primera medida de una chica que se llama Elena, una chica rusa, y eso es un caso que es raro, pero ella, Hulda, está en un momento ya final de su carrera y por eso es que me llama la atención el personaje principal de esta historia. Porque cuando uno se acerca a las novelas de este tipo, los detectives sí, siempre tienen como estas características que son muy analíticos, pero también como muy separados de los demás, que tienen como sus propios rollos internos y claro que sí, que Hulda tiene todo esto, pero es la edad y es el momento justo donde ella está, que le quedan ya unos pocos meses para retirarse, donde ella ya tendrá que dejar de ser policía y dedicarse a sus años de jubilación, algo en lo que ella realmente no ha pensado. Y su jefe le dice un día, bueno, como que ya te va a llegar reemplazo, vamos a tener un nuevo compañero aquí en la unidad y queremos tu puesto. Y ella dice, pero bueno, me faltan algunos meses todavía para retirarme, estoy investigando otros casos. Y el jefe le dice como, no, no te preocupes, muchas gracias por todo. Es este sentimiento que con el que nosotros nos conectamos con Hulda, de cómo es en cierta forma menospreciada por sus compañeros de trabajo, o sea, cómo es casi que invisibilizado todos sus años de carrera en este grupo policial y ese momento en el que ella va a tener que desprenderse de parte de su identidad, que no sabe cómo asimilarlo. Y entonces al final el jefe le dice como, bueno, como que investigue un caso que tú quieras, pero ya como para entretenerte. Y le da casi que estamos en la narración con un tiempo de 3 días, como para que ella resuelva algo antes de irse. Y ella lo que hace es irse a investigar esta desaparición de esta chica rusa de Elena, que es una refugiada que estaba pidiendo asilo en Islandia. Y al principio de la novela, nosotros nos vamos a meter en un tema que de pronto nos va a llevar hacia la prostitución, hacia la trata de personas, hacia cómo estas mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, pues pueden terminar en las garras de este crimen organizado y pareciera que la novela va por ahí. Pero a su vez, y es uno de los aspectos que a mí más me gustó, insisto, en esta novela, es Hulda, porque la novela nos va a contar diferentes historias, vamos a ir al pasado, vamos a volver al presente, vamos a tener distintas voces de las mujeres que están implicadas en toda la trama de La Dama. Y el final de esta novela, yo quedé como, ¿qué? O sea, es de uno no creer. Para aquellos que ya hayan leído al autor, pues sabrán a qué me estoy refiriendo, pero para los que no, es justamente ese tipo de novelas que te deja en un punto donde tú quieres más, aunque pareciera que eso no pudiese pasar. Y esta investigación de Hulda nos va a llevar a nosotros también como lectores a sus propios secretos. ¿Por qué Hulda actúa como actúa? ¿Qué hay en su pasado? ¿Por qué se conecta de esta manera con las mujeres? ¿Quién era ella? ¿Quién era su familia? ¿Qué está
en juego cuando toda tu vida laboral ya está ahí, a punto de acabarse, pero a su vez empiezas a reflexionar también qué ha pasado con tu vida. Y es un momento crucial para las personas y pocas veces, o por lo menos en mi caso, leo uno de estos personajes que están en ese punto ya, como en ese ocaso de su vida ya para pasar a la jubilación, y ese tránsito entre mi vida activa y una vida que para muchos será soñada, pero para otros que lo único que tienen es su trabajo, puede resultar todo un martirio. Y nosotros vamos a acompañar ese viaje de Hulda en su última semana de trabajo, cómo lo va a asumir, qué va a tener ella que desenterrar de su pasado para esclarecer este crimen de Elena y lo que está detrás de esta posible trata de personas. En el book track número 3 les recomiendo La Dama. Queridos crossovers aventureros de los libros, este tipo de historias, si bien tienen esos elementos que gustan tanto en las novelas policíacas o de detectives, tienen además este trasfondo que es con el que nosotros nos vamos a quedar como lectores, y es a lo que los invito cuando se acerquen a estas historias, o si ya lo han hecho, que me lo dejen en comentarios. Me gustaría saber si ya conocían estas obras, porque más allá de estar nosotros como lectores buscando será este, será el otro, como en esa montaña rusa de emociones que logra generar este tipo de tramas, el fondo es lo que aquí importa más. Por ejemplo, con Los Reyes de la Casa, insisto, esta es la novela que cualquier persona que está buscándose un lugar en YouTube, en Instagram, en TikTok, o sea, que quiere como formarse como una profesión acá, como una labor, como un trabajo, pero también aquellos a los que simplemente les interesa compartir su vida, este es el libro que sí o sí hay que leer. Y por el otro lado, las otras historias también nos muestran que nosotros con nuestras ambiciones podemos ser nuestros propios enemigos y que nada queda oculto. No hay secreto que realmente pueda guardarse por mucho tiempo, y lo vamos a ver con el book track número 2 y con el book track número 3, con La Dama y con El Crimen Casi Perfecto. Quiero que preguntarles a ustedes qué opinan, sobre todo con Los Reyes de la Casa. Insisto mucho con esta novela, y es justamente si ustedes siguen canales de niños, si les gusta ese material, qué opinan, si todo es permitido cuando se quiere un like, cuando se quiere crecer en esta comunidad digital, y también como si están inmersos en este mundo, cómo hacen ese paréntesis, esa pausa para lo real y lo virtual. Me gustaría leerlos mucho en comentarios. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.